Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde discutimos con ustedes semana tras semana temas de interés para nuestra sociedad, para nuestra iglesia y para el magisterio social de nuestra iglesia. Y en esta semana no es la excepción. Y vamos a continuar, de hecho, la discusión que comenzamos la semana pasada del documento del Santo Padre Laudate Deum, la exhortación apostólica que el Santo Padre emitió el pasado firmó y publicó el pasado 4 de octubre sobre la crisis climática, dándole seguimiento un poco a su encíclica anterior, Laudato Si, en la cual ya había planteado el tema de la crisis climática y había dado unas directrices que en el documento nuevo, pues dice que evidentemente nadie siguió, ¿verdad? Las recomendaciones y leímos el documento, pero no lo hicimos parte de nuestra vida. Un poco ese es el mensaje que el Santo Padre nos quiere llevar y por eso renueva el llamado a los católicos a que tomemos acción, ¿verdad? Este documento que comenzamos ya a hablar con ustedes la semana pasada es un documento que llama a la acción, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablándole de varios asuntos, entre ellos nuevamente la crítica que el Santo Padre hace a el problema del paradigma tecnocrático, en donde entramos en un ciclo vicioso de desarrollar tecnologías y consumir en exceso recursos para crear más tecnologías, y cuando se crean las crisis pensar que con la creación de más tecnología vamos a resolver la crisis, cuando la tecnología precisamente el uso indebido de los recursos para el consumo de esas tecnologías y de esos productos, pues es lo que nos ha traído, ¿verdad? Hasta aquí, y hace un sinnúmero el Papa hizo un sinnúmero de planteamientos en ese documento que a mí me parecen la mar de interesante. En primer lugar, creo que ya por aquí nos habíamos quedado en la semana anterior, era el tema de que el Papa pide que no volvamos a echarle la culpa a los pobres, ¿verdad? Por la crisis. Hace un señalamiento muy fuerte de que algunos le echan la culpa a los pobres y a que están teniendo demasiados hijos y que hay sobrepoblación en el mundo, y que ese es el gran problema. Y creo que en la discusión en la discusión en el programa anterior, pues habíamos señalado que el problema no es un problema de falta de recursos, es un problema de explotación desmedida, y es un problema de mala distribución de los recursos y de la riqueza, ¿verdad? Porque hay pueblos cada vez más pobres, otros cada vez más ricos, y esos que cada vez son más ricos explotan y marginan cada vez más a los pobres, consumiéndoles sus recursos para el desarrollo de tecnologías, productos, etcétera. Y creo que por ahí fue que se quedó más o menos nuestra discusión la semana anterior, pero todavía quedan cosas por decir de este documento, y por eso quisimos traer nuevamente la discusión hoy. Fernando, primero que nada, bienvenido y gracias por estar aquí, que empecé Sí. a hablar y no te di el saludo correspondiente. Nada, estabas inspirado, así que cuando llega la inspiración hay que dejar que fluya. Muchas gracias, Israel, muchas gracias al público que nos acompaña. Y por esa misma línea, claro que sí, tenemos, el llamado es abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, y sobre todo pedirle al Señor Todopoderoso que nos ayude en este caminar para lograr esos cambios positivos
que necesitamos. Y el Papa con esta encíclica nos ha vuelto a llamar la atención, nos ha jamaqueado y nos ha alzado la voz firmemente, con mucho cariño, como él lo suele hacer, pero con mucha firmeza, de que nuestro planeta se encuentra en una espiral, como tú mencionabas la semana pasada, de posible autodestrucción. Si seguimos en este camino, eso es el único resultado que vamos a obtener. Si seguimos consumiendo desmedidamente, si no pensamos en el reutilizar las cosas, en no encapricharnos con mucha, muchos bienes que adquirimos por esta propaganda agresiva que recae sobre nosotros, hábitos de vida, todo se resume mucho en estos hábitos que vamos creando día a día para convertirnos en personas que o conservemos el ambiente, seamos parte de esos soldados de Cristo que queremos cumplir la misión que Él nos delega en todos los ámbitos de nuestra vida, o si vamos a ser parte de, de esta otra faceta que lo que está haciendo, a pesar de que nos pintan que estamos avanzando muchísimo, si usted se sienta sosegadamente a observar y a analizar lo que está sucediendo, usted se dará cuenta que genuinamente nos están vendiendo una gran mentira. La humanidad, cuando se dedica a desarrollar esta tecnología sin ningún tipo de norte moral, sin ningún tipo de ética, simplemente por el mero hecho de crear más ganancias sin límites, crear unas ganancias sin límites, pues siempre el resultado va a ser desastroso porque el fin está basado en un gran pecado que es la codicia, ¿no? Y hablábamos un poquito de que estas nuevas, hay muchas tecnologías como la solar, vehículos eléctricos, eólica, etcétera, y otro tipo de tecnología que se siguen desarrollando, que son muy positivas si las atendemos correctamente, pero que también el otro lado de la moneda es que como el fin, el propósito de los creadores de estas tecnologías no es tanto mejorar el ambiente, sino hacer más dinero, pues entonces se está desvirtuando el propósito principal de estas tecnologías para tratar de mejorar el ambiente. Así que siempre hay que buscar el propósito, siempre hay que buscar el fin, ¿no? Y a manera de crítica, eso es lo que estamos aquí dialogando con el público, basándonos en la encíclica del Papa, pero el llamado es abrir nuestros ojos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer todavía? Si tenemos vida, hay esperanza y hay responsabilidad de nosotros caminar juntos para aportar nuestro granito de arena en esta misión que el Señor nos delega. Fíjate, Fernando, el Papa en la exhortación apostólica, y yo creo que ya lo habíamos mencionado la semana pasada, hace el hincapié de que la crisis climática no la podemos mirar estrictamente desde el ámbito ecológico, ¿verdad? Porque es una crisis que va más allá, ¿verdad? Es una crisis de vida, es una crisis de forma y estilo de vivir, particularmente en nuestra sociedad occidental, en donde se nos ha metido por boca y nariz el asunto de que somos en cuanto tenemos, ¿verdad? Y que hay que consumir. Y obviamente a la parte, al sector comercial le conviene que la gente compre, le conviene que la gente consuma, porque así es que ellos hacen sus ganancias. Entonces, nos hemos metido en este patrón de consumismo extremo, pensando que las cosas nos van a hacer felices, y tenemos una sociedad que cada vez tiene más y más y más cosas materiales y cada vez es más infeliz. Así que es un problema es un problema de enfoque. En la encíclica Laudato Si, el Papa hacía una llamada a lo que él le decía la conversión ecológica.
Entonces, el término a todo el mundo nos gustó y empezamos a darle vueltas a la noria y a estudiar qué es la conversión ecológica y a examinar la conversión ecológica. Y 8 años después estamos en el mismo sitio o peor que donde estábamos cuando el Papa publicó la Laudato Si en el 2015. Entonces, yo creo, y en el tono del Papa, en la exhortación apostólica, se nota su frustración, ¿verdad? De que la humanidad no responde y no se da cuenta de la encerrona en donde nos estamos metiendo. Y hace un llamado, que yo creo que aquí este es el llamado para nosotros los católicos, que tenemos que empezar a vivir. Si queremos hablar de ser católico, tenemos que empezar a vivir de manera austera, ¿verdad? Porque no tener y tener y tener cosas que probablemente no voy a utilizar en lo que me quede de vida, no significa que yo soy más o menos, ni soy más, ni soy más, ni soy menos, ni soy más feliz, ni soy más infeliz por no tener, ¿verdad? El Papa dice que tenemos que empezar a vivir con sobriedad, tenemos que vivir de manera austera, tenemos que consumir de manera austera. Y entonces yo lo he escuchado en varios discursos y que ha dado, que en donde él ha dicho, oye, vayan y busquen en sus casas y miren a ver todas las cosas que ustedes tienen y no usan, ¿verdad? Sin embargo, las tenemos y en algún momento las compramos y las tenemos allí almacenadas, muertas de la risa, sin utilizarlas. Pues si las tenemos sin utilizar es porque no las necesitábamos. Entonces, cada cosa que yo compro son recursos que le estoy consumiendo al planeta. Oye, la tecnología que está tan de moda, cada teléfono que uno compra nuevo de último modelo, tiene un sinnúmero de minerales que son explotados allá en el África principalmente y en Sudamérica, en los países más pobres del mundo, con la consecuente contaminación ambiental que eso provoca, el desplazamiento de comunidades indígenas y comunidades originarias, una pobreza cada vez más marcada en esos países, ¿verdad? Y entonces, ¿y para qué? Si el mismo teléfono que yo tengo lo puedo continuar utilizando hasta que ya se dañe y no sirva. Claro, las compañías tecnológicas han llegado al culmen del cinismo al ponerle a todos estos asuntos, a todos estos equipos electrónicos, la llamada obsolescencia programada, ¿verdad? Que después de 2 años ya esencialmente el teléfono te va a quedar obsoleto para que tengas que comprar otro. Entonces, eso es a lo que el Papa nos llama. Él nos estremece y nos dice, tenemos que empezar a vivir de manera más austera. Y claro, nosotros queremos cambiar la situación del planeta. Nosotros queremos un planeta más justo. Todo el mundo quiere un planeta en donde podamos vivir sin sufrir los efectos degradantes del cambio climático. Y tengo que señalar, causado por el ser humano, no el cambio climático natural, el causado por el ser humano. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como individuos, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos demostrando que vivimos de manera austera o estamos dando un antitestimonio. Y se me ocurre a mí pensar, Fernando, porque ya se acerca por allí la época navideña, en donde en todos lados la gente quiere adornar. Entonces van y hacen un derroche de gastos en compra de productos nuevos para adornar. Y se convierte en una competencia de quién tiene más adornos y luces en la casa. Y perdemos de perspectiva que esos son recursos que le estamos robando a nuestros hijos en el futuro, ¿verdad? Pero peor aún, no solamente nos quedamos con los adornos en las casas, en los templos de las iglesias se convierte casi también en una competencia de qué templo tiene el pesebre, el Belén más bonito, cuál templo está mejor adornado, con lo que eso implica, ¿verdad? Añádale a eso
el gasto del consumo energético de todos estos adornos y demás. Entonces, estamos dando un antitestimonio y no nos damos cuenta porque ya lo tenemos en nuestro DNA, ¿verdad? Cuando podemos, lo esencial para uno tener y poder celebrar la Navidad es tener a Cristo en el corazón. Y si quieres adornar algo, puedes hacer algo sencillo en tu casa, que va a quedar muy bonito y que te va a llevar a ver el centro de lo que Cristo quiso hacer con su encarnación. Hacerse uno de nosotros, y no nació en un castillo de oro, nació en un pesebre, nos dice la tradición, ¿verdad? En un lugar porque no tenía lugar en la posada. O sea, nació como el más humilde de los humildes. Entonces, para nosotros celebrar la humildad de nuestro Creador, hacemos un derroche de gastos, de gastos económicos. Añádele a eso que muchas familias no tienen el dinero para hacerlo y terminan endeudándose. Más hacemos un derroche de recursos que no es necesario hacer. Así que yo creo que por ahí es que tenemos que empezar a mirarnos, porque esas son las actitudes que asumimos y que nos matan como sociedad, y que hasta que no logremos cambiar ese pensamiento y logremos comenzar a vivir de manera más austera, pues no va a haber forma de que la crisis global, tanto climática como social, la podamos resolver. Creo que ya hablé demasiado, Fernando. No, no, Te dejo el espacio a ti ahora. muy interesante lo que plantea Israel y me viene a la mente, y sé que al público también, muchas cosas, inclusive en cuanto a la austeridad, que austeridad es vivir con lo necesario, no es tener una mala vida ni estar en precario, es uno vivir con lo necesario. Y yo creo que nosotros estamos bendecidos en esta islita porque yo creo que la gran mayoría de las personas que se pueden conseguir ahora mismo un buen trabajito, pues pueden vivir con lo necesario y con algunas ayudas tal vez, aunque esos son otros temas, pero lo necesario lo tenemos, que es alimentación, esa vivienda, ya refiriéndonos a bienes materiales. Así que el llamado me parece muy importante, Israel, vivir en austeridad, vivir con lo necesario. Entonces ahí surge esta pregunta, ¿qué es lo necesario? Y entonces ahí es que nos atacan los medios de comunicación tratando de pintarnos el panorama y el itinerario para ser felices. Y nos bombardean tanto y es tan continuo y disimulado que, como tú muy bien dices, lo tenemos impregnado en el sistema. Entonces se traduce en una manera muy resumida, se traduce en que soy lo que tengo, valgo lo que tengo, soy feliz si tengo. Y si tengo lo que me dice el comercio que tengo que tener, porque a lo mejor ya lo tengo, pero el comercio me dice, mira, es que lo que tú tienes ya está obsoleto. ¿Pero por qué está obsoleto? Porque yo lo digo. Porque fabriqué un modelo que la camarita, en vez de tenerla en este lado, pues ahora la tiene en este otro lado, ¿no? Entonces, en cuanto a ese particular, me parece muy puntual lo que menciona de la austeridad. Del mismo modo, la austeridad nos ayuda a tener una mejor economía. Hay que romper con estos ciclos tóxicos de endeudamiento constante. Tengo una tarjeta, después uso la otra, caigo en la trampa de supuestamente algún descuento con un préstamo y sigo por ahí. Y el otro descuento de si compras 10 camisas, te regalo una. Y a veces uno cae en esas trampas a manera de ejemplo. Pero ni siquiera necesito 2 camisas, ¿por qué me tengo que comprar las 10? Entonces Exacto. vamos cayendo No, en y esa trampa. se nos vende, Fernando, una falsa felicidad que Sí, está totalmente fabricada por la mercadotecnia. Es totalmente fabricada y nos empuja a gastar y gastar y gastar cada vez más. Y cuando gastamos, pues como tú dices, el problema de los recursos, y quizás usted diga, bueno, pues yo tengo recursos que me sobran.
fantástico, pero cuando usted compra cosas que no necesita, le está robando recursos le está robando recursos al planeta, y peor que eso, le está robando recursos a las generaciones futuras, y nosotros, por Dios, tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras. Le tenemos que dejar un planeta habitable, le tenemos que dejar una sociedad sustentable, le tenemos que dejar una economía que sea verdaderamente sustentable y que no esté predicada en el crecimiento infinito, porque los recursos no son infinitos. Tenemos que ir a la pausa, Fernando. También. Vamos a la pausa y en breve regresamos y continuamos con esta conversación. No se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy continuamos con el análisis y la discusión sobre la carta apostólica, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate Deum, sobre la crisis climática, pero que, como hemos estado hablando en los últimos, en el programa de la semana pasada y en el primer segmento de este, se trata de una crisis que va mucho más allá del asunto ecológico, ¿verdad? Es una crisis existencial, es una crisis de vida, y es una crisis de formas de vivir, y sistemas que crean injusticia y que crean marginación y que destruyen, porque no es un sistema económico que construya, sino que es un sistema económico que destruye. Como ha dicho el Papa, la economía mata. Esta economía mata, ¿verdad? Para decirlo de manera bien gráfica. Y tiene razón en lo que dice, ¿verdad? Como mencionábamos, Fernando, y sé que te gustaría abundar más, cuando nos íbamos de la primera pausa, nos venden una forma de vivir. A ver, los estrategas de mercadeo se reúnen allá y hacen y diseñan todo un sistema para convencernos a nosotros de que la forma de ser feliz es consumir, 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 consumir. Dime, que sé que Así estás es. loco por decirme algo. Sí, sí, sí. Así es, Israel. Me estaba acordando hace varias semanas. Tú sabes que a veces la vida se complica de por sí. Y para colmo de males, se me cayeron los estantes, las tablillas de closet, donde guardo las camisas y todo allí. Nada, pues mi esposa y yo lo cogimos con mucha paciencia. Dijimos, se arreglará próximamente. Vamos a establecer una lista de prioridades. Pero lo que voy es que eso nos permitió, esa situación bastante incómoda en el cuarto, nos permitió, como tú mencionas, retomar ese aspecto austero de la vida que en ocasiones uno trata de practicarlo, pero pudiera entonces alejarse un poco de esa dinámica, porque los ataques son grandes, ¿no? Del capitalismo salvaje. Entonces, no sé ustedes allá que nos escuchan, como regla general, uno suele usar más o menos las mismas camisitas o los mismos pantalones que uno mantiene en un área del closet. Yo pienso que más del 50% tal vez no lo utilizamos. Que eso es una forma, ¿no? De uno evidenciar una vez más que genuinamente uno siempre está comprando de más. Uno siempre está comprando en la mayoría de las ocasiones cosas que uno no necesita. Nada, sacamos, y esto es un consejo, ¿no? Sacamos bastante ropa y la donamos a un centro de acopio donde sabemos que hay personas que van a utilizarla adecuadamente. Ropa buena, cuando usted done, no done basura, usted done cosas buenas que todavía están en funciones. E inclusive te tengo que compartir, Israel, habían algunas camisas que las miraba y pensaba dos veces y decía contra, pero es que esta camisita, aunque lleva 3 años ahí, me gustaría ponérmela. Y, y mi esposa dice, eso lleva ahí demasiado tiempo, regala eso. Yo, tienes toda la razón. A veces cargamos con demasiado equipaje y a la hora de la verdad no lo necesitamos. La austeridad, Israel, también me viene a la mente
que la austeridad, y conocemos países como nuestra hermana República Dominicana y algunos países de Sudamérica, que tal vez tenemos unas poblaciones de personas de escasos recursos un poquito más grandes que en Puerto Rico. Yo en mi viaje a República Dominicana aprendí esto, que la necesidad es la madre de la invención o de la creatividad. Entonces, a lo que voy es, en la medida en que uno sea austero, en que uno trate de ser creativo, como tú mencionas, mira, a lo mejor en las parroquias o en cualquier lugar donde se quiera adornar, en vez de comprar adornos prefabricados, hacer artesanía, utilizar la creatividad de todo lo que componen esa parroquia o ese lugar. Mira, tal vez tendríamos unos adornos mucho más bonitos, muchos más llamativos, ¿no? Así que todo esto, yo creo que retomar la austeridad, sentarse uno con calma, ir despojando todo lo que está a nuestro alrededor que nos contamina, nos carga, nos hace inclusive avaros, porque en la medida que usted va adquiriendo más cosas, pues el resultado es que puede convertirse en una persona más avara porque no quiere compartir, como la lectura que compartíamos hace unos días, el Evangelio de este señor que producía mucho y llegó a producir tanto que se dijo a sí mismo, mira, pues voy a destruir mi granero, voy a construir unos graneros nuevos para seguir almacenando más y más y más y más cosas y darme la buena vida. Pero el Señor le decía necio, mañana te reclamo tu vida, ¿no? Así que yo creo que el mensaje está ahí. Israel, me gustaría, ya que estamos en el segmento final del programa, hacer hincapié en unos párrafos que tiene aquí a manera de conclusión el Papa Francisco. Este tema final se llama Caminar en comunión y compromiso. Como siempre al final, le damos esas pinceladas a ustedes que nos escuchan para darles esas herramientas y esas ideas para actuar. Después de uno escuchar la información, pues tenemos ese deber de actuar. Voy aquí a leer del numeral 66. Dice, y cito, Dios nos ha unido a todas sus criaturas. Sin embargo, el paradigma tecnocrático nos puede aislar del mundo que nos rodea y nos engaña haciéndonos olvidar que todo el mundo es una zona de contacto. ¿Ves? O sea, el paradigma tecnocrático, y lo vivimos en la pandemia, no hay que abundar demasiado sobre él, vimos cómo en lugar de acercarnos, pues nos alejó y vemos los frutos ahora. Tal vez al principio vimos eh, el diálogo virtual, el trabajo virtual y la mensajería de texto, etcétera. Tal vez lo vimos como algo muy positivo y claro está, tampoco es demonizarlo. Ahora mismo nos facilita algunas cosas, pero todavía hay personas que yo no sé si te pasa, Israel, yo los noto todavía aislados. Prefieren enviarte un mensaje antes de ir a donde ti, a pesar de que estén a 5 minutos de distancia. O en vez de darte una llamada, pues prefieren enviarte un mensaje para que lo contestes posteriormente. Nada, algunos detalles, ¿no? De cómo el paradigma tecnocrático nos puede aislar, porque en vez de ver el centro, nuestro centro de atención, que debe ser nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro otro Cristo, que es ese hermano, en vez de verlo como el centro y verlo como la prioridad y como ese don que Dios nos da para ser felices, todos esos dones que el Señor nos da, que somos usted y yo, todos esos seres humanos que el Señor permite que pasen por su vida, en vez de verlo como una prioridad, pues a veces vivimos en ese mundo virtual de fantasía y nos vamos, eso mismo, aislando, drenando, entristeciendo, deprimiendo. Hay que salir. Tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas de una manera adecuada y me parece que el Papa hace este llamado contundente porque estamos al nivel que ya el uso de las tecnologías se ha convertido en un vicio grave, ¿no? Desde los pequeños hasta los más grandes.
entonces ya estamos fuera de control y tenemos que poner al ser humano en el centro, no dejarnos engañar con esta única mentira de que el ser humano, el transhumanismo, el ser humano, la mente humana va a trascender y va a suceder como en las películas, que se va a quedar una directriz humana, unas directrices humanas en una inteligencia artificial y la humanidad va a desaparecer. Este, en cuanto a eso también, Israel, no sé si creo que tienes un comentario. Sí, no, no, lo que te quería decir, Fernando, es que este fenómeno del aislamiento social hizo crisis con la pandemia del COVID-19, pero esto era un problema que ya se venía creando, ya venía caminando, principalmente entre nuestras generaciones más jóvenes, que mientras más conectados están, más aislados y solos se encuentran también. Y yo no sé, Fernando, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, ni soy un profesional de la conducta, ¿verdad? Ni de las neurociencias, pero yo veo cada vez más, y obviamente agravado luego de la pandemia, cada vez más jóvenes y niños con problemas emocionales muy fuertes, ¿verdad? Entonces, pues, oye, pero es que de algún lado sale este problema y a mí se me ocurre pensar, como un lego que soy en el tema, de que este asunto del aislamiento social, producto del mal uso de las tecnologías, tiene algo que ver, porque si según ha ido aumentando la tecnología y hemos ido a la misma vez sacando a Dios de nuestra vida. Hemos ido idolatrando la tecnología, sacando a Dios de nuestra vida y olvidándonos de lo central que es la vida en comunidad, pues obviamente algo se desbalancea, ¿verdad? Entonces, por algún lado se va a manifestar y allí tenemos ese gran problema de que cada vez vemos más y más y más jóvenes y más niños con problemas de salud mental serios. Y no es que sea un problema que tengan una enfermedad de salud mental, porque no lo es, tienen tratamientos y todo lo demás. Pero oye, hay que buscar como sociedad, tenemos que buscar la raíz de dónde está el problema para, en la medida en que se pueda, solucionarlo. ¿Verdad? Entonces, pues eso también es parte de toda esta crisis de la que estamos hablando. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Israel. Lo vivo y a diario, lo he percibido. Qué bueno que compartimos el mismo pensamiento. Como tú dices, tal vez alguien nos puede corregir un poquito aquí, algún especialista que Claro, profundice en claro. estos temas, pero yo lo he percibido, las situaciones emocionales, las situaciones de ansiedad, las situaciones donde las personas andan, vamos, yo lo describo, eh, que andan de una manera explosiva, o sea, que prenden de medio maniguetazo, ¿no? Como, como dice el refrán. Y sí, sí lo he percibido que se debe a este uso excesivo de la tecnología, a manera de ejemplo, y usted lo ha percibido. Usted se le queda el celular y a mí me ha pasado, usted se pone nervioso o nerviosa. ¿Y por qué no sucede eso? Bueno, nada, ya, estamos acostumbrados a un nivel de que si no lo tenemos cerca, pues nos causa un poco de ansiedad, porque no podemos estar tan disponibles como nos requiere las tecnologías que lo estemos. Sí, yo he visto casos, por ejemplo, de jóvenes, ¿no? Y adultos también de todo tipo, ¿no? Pero que se acostumbran también en las redes a que todo el mundo me tiene que dar un like, la gente tiene que darme esos apoyos virtuales, aunque sean falsos, ¿no? Porque sabemos que Internet se da mucho la hipocresía en ese particular. Pero en cuanto a esa doble vida que en ocasiones tenemos, pues esto se debe en muchas ocasiones a esta situación virtual, ¿no?
Y hay personas que no actúan si no reciben ese apoyo, dejan de ser ellos mismos si no reciben esos likes y lo traducen a la vida diaria, si no reciben ese apoyo o esos comentarios, ni tanto apoyo, ¿no? Pero esos comentarios de que sí lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien o recibo demasiadas críticas, pues no me atrevo a seguir adelante. Así que eso es parte del paradigma. A mí me gustaría, Israel, sí, me ibas a comentar algo. Sino que quería leer del mismo documento del Papa en el numeral 67, él nos habla precisamente de esto, y cito, dice: la cosmovisión judeocristiana defiende el valor peculiar y central del ser humano en medio del concierto maravilloso de todos los seres. Pero hoy nos vemos obligados a reconocer que solo es posible sostener un antropocentrismo situado, es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas, porque todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Fíjate que el Papa amplía el asunto de la necesidad de socialización a que también nos hagamos uno con nuestro entorno y con todas las criaturas que nos rodean y con toda la belleza natural que nos rodea. Yo creo que eso es parte de lo que hemos perdido también como sociedad, la capacidad de maravillarnos ante lo que es la naturaleza, lo que es el mundo, la creación de Dios tan maravillosa y tan perfecta, que la tenemos a todo nuestro alrededor y no la vemos. Entonces, yo creo que por ahí también va parte del problema. Tenemos que comenzar a ser quizás un poco más meditativos, ¿verdad? Y hacer más, tener más ratos de este solaz con nuestro entorno, y quizás pudiésemos vivir un poco más tranquilos. No sé qué te parece. No, definitivamente. Yo creo que ahí debemos aprender mucho de los niños, ¿no? Que ellos se sorprenden con cualquier detalle, con cualquier pajarito, mariposita, hormiguita que va por ahí, lo contemplan, sacan su paciencia. Yo creo que es un buen ejercicio, fíjate, Israel, para desarrollar la paciencia. El uno contemplar esas criaturitas del Señor que andan por ahí ah, haciendo su trabajo, ¿no? Haciendo su labor, manifestando esa belleza que el Creador eh, nos ha dado, ¿no? Así que yo creo que en cuanto a eso, como dice la palabra, que el reino de los cielos pertenece a aquellos que sean como niños, creo que debemos volver ahí, debemos volver a esos inicios. Los niños se pelean, pero se reconcilian rápido, contemplan la creación del Señor, se sorprenden, se dejan sorprender de esa vasta hermosura tan profunda, inmensa que tenemos. Así que yo creo que debemos volver a esa inocencia, reaprender, desintoxicarnos, ¿no? Así que yo creo que ese es el llamado, Israel. En la medida en que nos logremos conectar con nuestro entorno, y lo veamos como algo esencial para nuestra vida, ciertamente lo vamos a empezar a respetar y vamos a empezar a tomar las medidas necesarias para evitar su destrucción y la nuestra, porque yo creo que ahora mismo existe una desconexión entre el ser humano y la naturaleza que nos lleva falsamente a pensar que vamos a sobrevivir a toda costa independientemente de lo que le pase al planeta. Y no, no es así. El planeta es parte nuestra. Nosotros somos parte del planeta también. Somos una criatura más en este planeta. Claro, una criatura con voluntad, ¿verdad? Con conciencia, con libertad, pero, pero ciertamente una criatura más. Y por tener esta voluntad, esta inteligencia, esta conciencia y la libertad, es que tenemos la responsabilidad también de cuidar nuestra casa común, como lo hacen por instinto los demás seres vivos, y nosotros pues tenemos que con nuestra inteligencia aportar
pero aportar para la conservación de esta belleza que es la creación y que Dios nos dio para que administráramos. Yo creo que no, ya en los últimos minutos invito a nuestro público a que vuelvan y lean esta maravillosa exhortación apostólica, Laudate Deum, del Papa Francisco. Ciertamente los problemas del planeta y el problema de la crisis climática es serio, pero no podemos tampoco caer en la desesperanza que nos paralice. Hay formas de revertir y si no, por lo menos detener el avance de la crisis. Pero tenemos que actuar ya y tenemos que hacer una profunda transformación de nuestros estilos de vida y de la forma y manera en que vemos cómo es que debemos vivir en esta sociedad actual, ¿verdad? Y tener presente que tenemos que volver a la sencillez, tenemos que volver al desapego de las cosas materiales y a vivir de una manera mucho más austera. ¿Algún comentario final para nuestro público? Israel, y recordarle al público que esto, como no somos un robot, pues esto no es que usted apriete el botón de la austeridad y el botón de conservar el planeta y ya, sino que esto es un proceso. Esto es un proceso, cada cual anda en el suyo. Inclusive nosotros que conocemos un poco del tema, pues uno vuelve a repasar, uno vuelve otra vez a desempolvar un poquito algunas cosas que uno ha dejado atrás para retomar el camino que el Señor quiere, que es un camino que al final del día es el único camino que nos lleva a la verdadera felicidad, a la verdadera paz. Es el único. Quisiera concluir con el último párrafo de la carta que estamos leyendo, de la exhortación apostólica. Dice: alaben a Dios, es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. No hace falta ningún comentario adicional. Con ese pensamiento los dejamos y despedimos el programa porque no tenemos tiempo para más. Los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que pasen un excelente día. Hasta luego. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.